Muy buenas tardes, jóvenes. Van a disculpar que anteriormente no se ha podido, digamos, este, que yo pueda pasarles las clases. Sin embargo, nos vamos a poner al día en todos los temas. Hoy día quiero hablarles sobre el tema de la degradación del suelo. El anterior era sobre la fertilidad del suelo, para hacerles recuerdos sobre lo que tenían que revisar, que estudiar, y les pasé la clase de fertilidad y los parámetros que tenían que estudiar, que eran era textura, estructura, profundidad efectiva del suelo y de propiedades químicas, reacción del suelo, capacidad de intercambio catiónico del suelo, total de bases intercambiables, conductividad eléctrica, porcentaje de sodio intercambiable y grado de saturación de base. Eso era lo que la anterior clase que tenían que haber estudiado, y es solamente para hacerle recuerdo de lo anterior. Inclusive ustedes, eso ya les dije que lo vieron en suelo, era un repaso. Hoy día vamos a ver el tema de ya en sí, de la degradación del suelo. Y en este tema, partimos del concepto, porque tienen que aprender siempre primero el concepto. La degradación del suelo es definida como la pérdida de su calidad, que le impide cumplir de manera adecuada sus diferentes funciones, tanto en lo productivo como en lo ambiental, debido principalmente al deterioro que sufren sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Entonces, es la pérdida de la calidad del suelo, ¿no? Por causa de sus propiedades, de la pérdida de sus propiedades o el deterioro de sus propiedades, tanto físicas, químicas como biológicas. Entonces, toda vez que ustedes aprenden ese concepto, pasamos a explicarles lo que es las causas de la degradación y el proceso de la degradación del suelo. Entonces, la degradación del suelo se debe a la incidencia o modificación de algunos factores naturales y los que resultan de la intervención del hombre, ¿no? Entonces, sobre los recursos de la tierra. Entonces, tienen ustedes un esquema en el libro de Orsac, que lo van a revisar, los factores determinantes de la degradación del suelo. Y ahí van a ver ustedes, por efecto, o sea, degradación natural y antrópico, que es lo que interviene el hombre. Entonces, dentro de lo natural, los factores que podemos mencionar son el clima, la hidrología, el terreno, el material parental y la vegetación. Todos estos factores son causas de la degradación del suelo. Por ejemplo, la precipitación en el clima, podemos nombrar la precipitación pluvial, la evaporación y el régimen de temperatura. Aquí son tres factores que son la causa de la degradación por efecto del clima. En la hidrología, ¿no? Vemos los patrones de descarga, el flujo superficial, la profundidad de la napa freática y la naturaleza del acuífero. Entonces, todos estos factores son productos, son factores de la degradación del suelo.
Fíjense que la napa freática, por ejemplo, sube y baja dependiendo de, de las condiciones climáticas. Puede estar cerca de la superficie y si no hay mucha agua, no hay mucha precipitación, puede estar en, 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 en horizonte más abajo, puede ser en el C, en el B, pero eso este, varía. O sea que el nivel freático puede estar ascender o descender. El terreno. El terreno tiene que ver mucho con la pendiente del terreno, ¿no? Fíjense que ustedes no se puede cultivar en pendiente pronunciada, más de 3% no es recomendable. La longitud también de la pendiente tiene que ver del terreno, ¿no es cierto? La densidad de drenaje también. El drenaje es otro factor de la degradación del suelo. Eso está dependiendo de la pendiente. A veces ese drenaje puede ser más rápido o más lento. El material parental. Bueno, depende del material parental la composición química de los iones, ¿no? Y también las propiedades físicas dependen del material parental. Otro factor de la degradación del suelo es la vegetación, ¿no? La vegetación, su composición vegetal, la densidad, el clima de la vegetación también influye en, o sea, viene a ser factores de la degradación del suelo. Dice que los suelos que están pues desnudos, obviamente que hay una degradación más acelerada. Y dentro de los factores antrópicos, que es la influencia del hombre, pues está la población, el crecimiento poblacional, tiene que ver mucho también con la degradación del suelo, porque a medida que crece la población hay más necesidad de alimentos y más aumenta la producción, ¿no es cierto? O sea, se va incrementando. Entonces, es otro factor y eso lo consideramos un factor antrópico también. El uso de la tierra, ¿no? Muchas veces el manejo del suelo, si no es adecuado, si no conocen el tipo de suelo, puede haber mayor degradación de los suelos, ¿no? Entonces hay que hacerle un buen manejo. Por ejemplo, no saben muchas veces las consecuencias cuando no se deja, por ejemplo, en descanso el terreno. La urbanización es otro factor porque, bueno, van construyendo, van avanzando en viviendas y también eso contribuye a una acelerada degradación de los suelos. Las pasturas, también las pasturas influyen en la degradación de los suelos. Igual que los cultivos, ¿no? Por ejemplo, si los cultivos no se hace un manejo adecuado de los cultivos con diferentes sistemas para que no se degraden los suelos, entonces también aceleran la degradación de los suelos. O sea, la tierra también arable, disponible, muchas veces eso provoca pulverización, provoca también encostramiento cuando los suelos son trabajados muy húmedos, por ejemplo. Igual la infraestructura como factor antrópico, ¿no? Los caminos, todo lo que es
algunos complejos industriales también contribuyen a la degradación de los suelos. Eso por influencia también del hombre. Y otro factor es la ubicación y deposición de los residuos. Los residuos a veces son trasladados, ¿no es cierto?, de un lugar a otro, ya sea por el viento, por el agua, ¿no? También puede ser, digamos, deposición de residuos industriales, residuos urbanos y también subproductos agrícolas. Influye en la degradación. Entonces la degradación es causada, hay una degradación natural y una que la llamamos antrópica por influencia del hombre. Entonces, esos serían los factores. Ahora, entre las causas antrópicas que inciden en la degradación de los suelos, pues está la tala y la quema de bosque, ¿no es cierto?, que es muy común en nuestro medio, muchas veces por un tema cultural. Igualmente, podemos mencionar el sobrepastoreo, contribuye también a la degradación de los suelos. A veces hay fuerte pisoteo y ahí aumenta la densidad aparente del suelo, hay baja infiltración y también influye en la aireación del suelo. Otro factor, otra causa antrópica son las prácticas agrícolas inadecuadas, ¿no? Como mencionaba, la siembra en sentido de la pendiente, la rotación de cultivos, o sea, todas esas prácticas que son muchas veces recomendables, hacer rotación, por ejemplo, de cultivos, es bueno, pero hay que ver cómo hacemos esa rotación, ¿no? Entonces, el cambio de actitud del suelo también es otra causa. Muchas veces sembramos en suelos que no son de vocación agrícola o no tienen esa actitud para agrícola, sino puede ser para ganadera, para otros servicios como la silvicultura. Entonces, los suelos tienen, hay una clasificación de suelos que los suelos se clasifican de acuerdo a su actitud. Eso lo pueden ver ustedes en el plan de uso de suelo de Santa Cruz, en el Plus, ahí está la clasificación de los suelos por su actitud. Entonces ahí dice, bueno, estos suelos son para agricultura, estos suelos son aptos para ganadería, para hacer sistemas silvopastoriles. Entonces recomiendan ahí qué sistema inclusive implementar de acuerdo a la actitud del suelo. Otra causa es el riego inadecuado. Muchas veces se hace el riego, no se conoce el tipo de suelo, no se determina la textura del suelo y entonces hay un uso ineficiente del agua. Y además que el riego, no se olviden que también puede salinizar, porque el agua para riego debe ser analizada, ¿no?, para ver el tipo de sales que hay. Por ahí saliniza más el suelo. Entonces el riego también, cuando se lo hace inadecuado, cuando no se toman en cuenta esos aspectos, puede acelerar más la degradación de los suelos. Un uso también exagerado de maquinaria agrícola o uso inadecuado de los implementos agroquímicos puede ser también causa de la degradación de los suelos. Entonces,
es bueno, digamos, relacionarlo y conocer el tipo de suelo. Hay suelos que se pueden compactar más rápidamente con ciertos implementos agrícolas, o cuando las ruedas del tractor son muy pesadas, puede aumentar la compactación del suelo o puede disminuir, dependiendo del tipo de maquinaria, ¿no? Entonces, porque si hablamos de suelo arenoso, de suelos arcillosos, de suelos limosos, cada uno tiene sus propias características físicas, y eso tiene que ver con el manejo de los implementos y de la maquinaria agrícola. Otra causa antrópica de la degradación son las actividades mineras y metalúrgicas. Bueno, en nuestro medio no tanto, pero en otras zonas del país, en otros lugares donde hay minería, eso contribuye también a degradar los suelos. Eso por el material, digamos, que se maneja, digamos, para trabajar en la minería y en las metalúrgicas. También otra causa antrópica es la apertura de caminos en zonas geológicas poco estables, ¿no es cierto? A veces hacemos zanjas o hacemos canales también, y esos canales pueden degradarse rápidamente por erosión del agua, o lo que llamamos por erosión hídrica, ¿no? Y hay suelos que son poco estables, o sea, no tienen esa estabilidad los agregados, la estructura del suelo es muy frágil, entonces puede acelerarse más la degradación de los suelos, y eso lo vemos, es muy común encontrar este tipo de causas antrópicas. Los factores naturales que influyen en pro o contra del recurso suelo estamos hablando de factores naturales: el clima, ya lo han visto en suelo, eso, la vegetación, lo han visto en suelo también, el material parental, la topografía y la hidrología, ¿no? Todo lo que es los recursos hídricos. Son factores naturales que influyen en la degradación de los suelos. A esto se debe sumar algunos aspectos socioeconómicos y también políticos. Por ejemplo, la pobreza, lo que mencionaba de la población, el crecimiento poblacional, la parcelación excesiva de la tierra, inexistencia de políticas nacionales, ¿no?, para la conservación y manejo de los suelos, la falta de educación y capacitación de los agricultores es otro factor, ¿no?, importantísimo. Si ellos no conocen, por ejemplo, los pequeños, inclusive algunos medianos, que desconocen que los suelos pueden ser degradados física, química y biológicamente por un mal manejo, y ellos prácticamente en esto pues no están muy capacitados, ¿no?, sino que eso depende de las políticas nacionales también, para que estos sectores puedan manejar bien los suelos. Por otro lado, entre otras causas y situaciones que favorecen también la degradación de los suelos en el país, se debe considerar la cantidad de tierra apta para el cultivo en el país, que representan cantidades muy pequeñas en relación al área total. Recuerden que apenas el 10% son tierras agrícolas, ¿no?, de todo el territorio nacional. El crecimiento de la población, que provoca que la relación tierra-hombre disminuya
progresivamente en el tiempo, ¿no? Va aumentando la población y obviamente hay más necesidades, más demanda de producción, de alimentación, y entonces se va extendiendo la frontera agrícola, ¿no? Entonces eso es también un tema de necesidad, de demanda, que si bien, digamos, hay necesidad de producir más, pero eso tiene que ser con criterio técnico, ¿no? También en zonas donde existe una presión demográfica elevada y las superficies de tierras fértiles para la producción agropecuaria son muy escasas. Entonces, no todas las tierras que son donde producen los agricultores, no todas son superficies de tierra fértiles. Entonces, ya ustedes saben de que la fertilidad también hay que tomarla en cuenta. Ese tema ya lo vimos anteriormente en la anterior clase, ¿no? Después, los pobladores se ven obligados para sobrevivir a utilizar tierras de menor altitud o susceptibles de erosión. Obviamente, si hay necesidad, pues y hay que, como dicen, sobrevivir. Entonces, como sea, hay que producir, ¿no? Y a veces esos suelos no tienen la actitud para ser trabajados, y entonces lo que provoca es una mayor erosión de los suelos, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar aquí nomás, yendo al torno, ustedes pueden ver, ¿no?, que las tierras en laderas a veces erosionan los suelos, pero ahí están trabajando. Y entonces la erosión hídrica y la eólica también influye ahí, ¿no? Pero más la hídrica, porque no están tomando en cuenta la pendiente que se debe considerar para producir. ¿Qué más podemos mencionar? La parcelación excesiva de la tierra, ¿no? Cada vez están, podemos decir, el campesino, por ejemplo, va reduciendo dividiéndola su parcela. Entonces, eso también contribuye, porque es un problema familiar. Con el tiempo va haciendo eso, ¿no? Entonces no es suficiente ni para cubrir las demandas alimenticias locales de las familias, por eso es que empiezan a dividir las parcelas, y eso también contribuye a la degradación del suelo. Esto, por ejemplo, es muy común en varias regiones del país, donde desde la reforma agraria las tierras de cultivo y de pastoreo han sufrido una parcelación continua. Eso lo hemos visto, y además es una consecuencia de la aplicación de la reforma agraria. De la segunda, sobre todo, reforma agraria, cuando se le reparte tierras al campesino y sin ningún criterio técnico, ¿no? Entonces, que ellos trabajen como sea la tierra, obligando generalmente a disminuir el periodo de descanso o a ampliar la frontera agrícola a tierras que presentan mayor riesgo de degradación. Tal es el caso, por ejemplo, de las tierras empobrecidas y poco fértiles del altiplano, que están siendo cultivadas cada vez de manera más intensa y sin adecuada reposición de nutrientes, porque lo que se debería hacer en este caso es reponer los nutrientes, ¿no es cierto? Todos los nutrientes, porque el cultivo extrae y no se repone, entonces es como dejarlo infértil al suelo. Esta situación obliga a los agricultores a disminuir drásticamente el periodo de descanso
que debe ser de 5 a 7 años, y ellos lo hacen de entre 2 y 5 años. O sea, no hay el periodo como para que se reponga esos nutrientes extraídos por mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que también dejarlo en descanso para que se pueda recuperar nuevamente y reponer ese material orgánico que es de donde extraen los nutrientes. Entonces la agropecuaria es una de las principales actividades de la población, ¿no es cierto? Tal es el caso nuestro, donde gran parte de la población se dedica a esta actividad. Entonces es importante mencionar que este sector, digamos, que se dedica a la agricultura y a la pecuaria son responsables también de la degradación de los suelos. Otro aspecto importante de mencionar son los agricultores pobres del país. Los campesinos sin tierra se ven obligados muchas veces a cultivar tierras inapropiadas para la agricultura, tales como suelos superficiales o en pendientes, ¿no? Algunos suelos son muy delgados, su capa orgánica, por eso igual ellos trabajan en esos suelos, y esos suelos rápidamente pierden su fertilidad o su capa superficial, ¿no? Y lo otro pues es las pendientes, ¿no? Las pendientes muy pronunciadas. Eso lo vemos por esta zona de Iracochabamba. Podemos ver cómo se cultiva en pendientes demasiado pronunciado, y eso causa una mayor degradación de los suelos, tanto química como física. Y bueno, la expansión de áreas urbanas también hace pues, ¿no?, que los suelos se vayan degradando en suelos que son de actitud agrícola inclusive. Entonces, que deberíamos no dedicarlo para áreas urbanas, para construcciones ni nada de eso, y a veces están prácticamente planificados, digamos, en ese tipo de suelos que son de actitud agrícola y que deben ser conservados y manejados sosteniblemente, ¿no? Y eso hace que se disminuya, pues, no la superficie para tierras agrícolas, cuando debe ser al contrario, más demanda hay. Entonces debemos preservar esas tierras agrícolas. Entonces, el proceso de la degradación de los suelos es un proceso pues degradativo, ¿no? Y podemos decir degradativo, otra vez reitero, por actividades antrópicas que produce primero una degradación inicial parcial, después una degradación extrema o final, y por último la desertificación de los suelos. Entonces fíjense que es un proceso, ¿no? Obviamente si estamos ya en esta etapa en que gran parte de los suelos ya hay desertificación, pues ya eso es como una fase terminal de los suelos, y que es muy complicado, muy complejo, muy difícil de poder recuperar rápidamente los suelos. Entonces, pero el proceso es así, ¿no? Entonces, hay primero una degradación inicial o parcial, que esa es, digamos, a veces por actividades antrópicas impropias, ¿no? Produce una degradación inicial. Después, el proceso se llama degradación extrema o final, ¿no? Ahí es cuando ya
muchas veces, digamos, eso está avanzadísimo, está más difícil, digamos, poder recuperar esos suelos por la degradación extrema. Y por último, terminan pues en suelos desertificados, ¿no? Que pueden ser suelos extremadamente ácidos o extremadamente salinos también, ¿no? Entonces, la degradación inicial o parcial, que es la primera etapa del proceso de degradación de los suelos, viene a cambiar pues las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Entonces, eso ya nos debe llamar la atención, porque se va deteriorando, pues, sobre todo la estructura del suelo, ¿no? Igual los nutrientes se van perdiendo, la flora también, la fauna. Entonces, de todas maneras, estamos en una etapa, cuando decimos degradación inicial, que todavía se puede hacer algunas prácticas para mejorar. Pero cuando los suelos ya están en una degradación o extrema o final, los suelos son erosionados, ¿no? Hay una erosión en surco. Cuando se trabajan los suelos con muchas pendientes, entonces hay erosión en surco. En cárcapas también, o remoción de masa, mueve suelo, ¿no? Entonces a eso le llamamos remoción de masa. Puede ser inclusive pérdida del suelo, ¿no? De su fertilidad. Y la desertificación, que provoca pues la pérdida de la calidad de vida ya de los suelos, ¿no? Que se vuelven infértiles, ya no se produce igual, bajan los rendimientos. Esos suelos prácticamente hay que recuperarlos, ¿no? Entonces eso tiene un costo altísimo. Entonces, pero ese es el proceso final de la degradación de los suelos. Entonces, podemos reiterar también de que la degradación final de un suelo, que se da por pérdida o arrastre de las capas superficiales del suelo, ya sea por erosión, es visible y afecta seriamente no solamente la productividad de las tierras, sino también el régimen hídrico de la zona, ¿no? De la flora y la fauna. Entonces, fíjense que no es solamente la pérdida de productividad de las tierras, sino hay un cambio en el régimen hídrico de la zona y en la flora y fauna, ¿no? Lastimosamente, en la mayoría de los casos, el hombre recién trata de intervenir en esta fase avanzada de deterioro, donde los esfuerzos son realizados muchas veces resultan ya inútiles para poder revertir el daño en el que se encuentra este recurso. Además, otra vez reitero, por los altos costos necesarios para su remediación, se llama, ¿no? Es decir, para poder recuperar estos suelos. Entonces, esta clase se trata de que ustedes entonces lean el libro de Vladimir Orszag desde la página. Podrían ustedes mirar bien el esquema que hay ahí y uno más rápidamente lo puede entender todo, pero siempre hay que leer, jóvenes. Mientras más lean ustedes, más van a aprender. Entonces el tema va desde la página 20 hasta la página hasta la página
hasta la página 33. Tenían que hacer una lectura de este tema, porque después pasamos, después pasamos a la degradación química de los suelos. Y aquí vayan leyendo, si quieren ustedes, adelantándose con el tema del lavado de nutrientes, la explotación de nutrientes, la disminución de la capacidad de intercambio catiónico, la acidificación y la salinización o alcalinización. Esos temas vamos a tocar en la siguiente clase. Fíjense que ya vamos a entrar a la degradación química de los suelos. Y igual aquí, digamos, tienen que asociarlo, digamos, a los indicadores que han visto de capacidad de intercambio de catiónico, del total de base intercambiable, porque por ejemplo el lavado de nutrientes tiene que ver muchísimo con el total de bases intercambiables, ¿no? Entonces hay que asociar, pero si ustedes han aprendido bien, digamos, esa parte de los indicadores químicos, del repaso que tenían que hacer de esos indicadores químicos, que les dije que repasen, les va a ser más fácil entender la degradación química de los suelos, por qué se produce el lavado de nutrientes, por qué hay explotación de nutrientes, por qué se acidifican los suelos, por qué se salinizan. Entonces ese es un tema para la siguiente clase, jóvenes. Hasta aquí vamos a dejarlo hoy día. Ojalá mejore mi condición, porque estoy un poco castigada no es un castigo, sino estoy obligada a atender a mi madre, que es viejita, y me ha tocado ahora. Por eso es que estoy un poco con el tiempo escaso, pero igual me voy a dar tiempo para recuperar, digamos, el tiempo. Dios mediante, haremos el esfuerzo para que ustedes se nivelen, ¿ya? Eso sería por ahora, jóvenes. Voy a estar yendo yo a las prácticas. Creo que hay una instructiva para que han lanzado la jefe de carrera para eso. Hay que tomar en cuenta eso. Seguramente también es de conocimiento de los estudiantes cómo deben asistir a las prácticas, porque se nos viene también ya otra vez una fuerte alerta de un nuevo COVID, y entonces hay que tener mucho cuidado, joven. De todas maneras, cualquier cosa pueden llamarme o consultarme al WhatsApp. Sería por ahora eso nomás, jóvenes. Me despido y que tengan un buen sábado. Ya, Julito.